Bueno, hoy día estamos en Romanos 14, versículo 13 hasta 17, vamos a leer. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos. Padre, deseamos entender lo que es el reino de Dios y vivir en tu reino. Enséñanos ahora por tu palabra y guíanos en tu verdad. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema en este capítulo es cómo tratar al hermano que tiene diferentes opiniones que yo en respecto a asuntos que no son enseñados directamente por la palabra. En otras palabras, tiene opiniones que son sacados de la palabra, pero por lógica y razonamiento, no directamente. El primer principio que hemos visto es que debemos recibir como hermano y no para contender. O sea, podemos no ser en acuerdo con ciertos detalles, pero todavía podemos ser unidos en amor por Cristo y buscar servirlo conforme a la conciencia. Segundo principio que vimos domingo pasado es que yo necesito vivir al Señor, no a mí mismo. Y necesito asegurar que soy guiado por el amor y no por el yo, el ego, el egoísmo. Y hay gran peligro que o vamos a juzgar el otro, que no es cristiano porque hace cosas que nosotros no, o vamos a despreciar al otro como débil. Y debemos entender que ni uno ni el otro es bien y que nos condenamos cuando hacemos así. Y vimos que tenemos que dar cuenta al Señor por todo lo que hacemos, por nuestro tratamiento de nuestro hermano, y esto debe motivarnos más a asegurar que estamos viviendo para el Señor y no para el yo. Bueno, hoy llegamos al tercer principio que debe guiarnos en asuntos que son contenciosos. Y es que necesitamos guardar la perspectiva correcta. El reino de Dios no es como yo me domino sobre mi hermano y yo le hago que crea como yo. El camino, el reino de Dios no es seguir muchas reglas o aún aceptar ciertas doctrinas. El reino de Dios es conocer a Cristo y ser gobernado por Él. Y nunca debemos perder la vista en lo que es
el reino de Dios y porque esto nos recuerda cuáles son las cosas importantes y no son las cosas que no son tan importantes que necesitan dividirnos. Si alguien rechaza a Cristo como Salvador del mundo, y entonces sí, no podemos ser unidos con esa persona. Pero si alguien está siguiendo a Cristo conforme a su entendimiento, debemos amarlo como hermano y seguir. Y así vamos a ver hoy. Bueno, el versículo 13 nos dice que si estamos siguiendo el reino primero, busca primero el reino de Dios, si buscamos primero el reino, vamos a juzgarnos a nosotros y no a nuestros hermanos. Esta reducción dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo. Pero esta palabra decidir es lo mismo como juzguemos. O sea, el apóstol está haciendo un juego de palabras para decirnos que debemos juzgar o decidir, pero juzgarnos, no poner tropiezo o ocasión de hacer caer al hermano. Más importante que ejercitar mis derechos es asegurar que yo no hago nada para hacer que otro tropiezca. Necesito ser considerado, no egoísta. El gran problema con contender es que se nos olvida amar al hermano como a yo mismo. Su bienestar espiritual debe importarme más que mi libertad de hacer ciertas cosas que quiero hacer. Versículo 14 hace el punto que si yo animo al hermano a andar contra su conciencia, yo lo he dirigido a pecar. Y porque si él hace algo que pienses incorrecto, es contra Dios, pienses que está desobedeciendo a Dios. Está manifestando una disposición de desobedecer a Dios y esto va a injuriar su paz y su gozo en el Señor porque sienta inmundo. Aun si está equivocado en lo que piensas malo, si piensas malo y hace, pues impacta su gozo y su paz en el Señor. Y por eso, como dice en versículo 15, si yo por causa de la comida hace contriste mi hermano, entonces no ando conforme al amor. Y el punto del pasaje es que andar en amor es más importante que hacer lo que yo quiero. Andar en amor debe ser la prioridad más alta en mis relaciones con los hombres, siempre. Bueno, en el versículo 14, por fin el apóstol da su posición, nos dice cuál es la actitud que debemos tener hacia la comida. Pero antes de considerarla, es instructivo considerar cómo el apóstol ha tratado el asunto. Antes de contestar la pregunta, ¿debemos comer las carnes? Pone la pregunta en perspectiva, en su propia posición. Muchos de nosotros, cuando hay una pregunta, yo recuerdo cuando yo estaba joven en el Señor y aprendiendo, yo diría al pastor, debo hacer esto, o no puedo hacer esto. O sea, yo haría una pregunta y
Y no más yo quise recibir la respuesta, sí o no. ¿Puede el cristiano hacer esto? Pero Pablo está manifestando en responder a esta pregunta aquí, que esto no es la forma correcta en hacer el asunto. Y la verdad es que muchas veces lo que es lícito no es de provecho, no es bueno. Y yo creo que cuando nos acercamos a la Biblia con la pregunta, ¿debo hacer esto o no? Entonces estamos pensando como un legalista. No queremos pensar, solamente queremos hacer cuál es la regla y voy a obedecer la regla. En otras palabras, estamos buscando reglas. Hay legalistas que tienen muchas reglas de la bebida, de la comida, de la ropa, de todo el mundo. Pero también hay legalistas que tienen pocas reglas, pero todavía están pensando cuál es la regla, esto voy a seguir. Pero el punto aquí es que el cristianismo no es guardar reglas. Es seguir, es confiar en Jesucristo. Entonces, el cristiano, su andar en este mundo no se gobierna por reglas. Se gobierna por el amor de Cristo que busca entender toda la situación y andar en una forma que es mejor para todos los que están involucrados. Y esto cambia de situación, y por eso Pablo dice en otro lugar, a los judíos soy judío y a los gentiles soy judío. Porque estaba mirando la situación grande y decidiendo cómo conducirse conforme a la situación grande. Entonces aquí, Pablo en el versículo 14 sí afirma poderosamente que no hay comida que es inmundo en sí mismo. Y hay muchos que no entienden esto todavía. Pero a la vez está diciendo, la comida no es el asunto principal. La pregunta no es si se me permite comer puerco o lo que sea, pero la pregunta que yo debo hacer es, si yo como la carne, ¿cómo esto va a influir los que están alrededor de mí? Como ya hemos citado varias veces, todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Entonces, más importante que guardar mis derechos y insistir que yo puedo hacer algo, la pregunta es, ¿cómo voy a influir? ¿Qué voy a hacer a la conciencia de mi hermano si yo hago algo contra sus creencias? Ahora, llegando al versículo 16. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. No. Tengo que decir antes, hay diferentes ideas de cuál es el sentido preciso de este dicho. Pero todas ideas son útiles. Mi idea principal es que si yo el yo en este versículo, vuestro bien, el yo es el creyente fuerte y el que vitupera es el creyente débil.
Entonces, si esto es el caso, mi bien es mi libertad y debo explicar, no para contender, pero explicar a mi hermano por qué creo que tengo libertad a hacer algo y que no es pecado, para que entienda que yo creo que estoy siguiendo al Señor en buena conciencia y no estoy diciendo, pues yo voy a hacer esto, no importa. Es que yo creo que está bien. Si no acepta mi razonamiento, es su decisión, no voy a esforzarme. Pero puedo presentarle la razón que yo creo que no estoy pecando. Ahora, hay otros que entienden, pero en respecto a esto es difícil a veces saber cuándo no más no hacer algo y cuándo debo no permitir que sea vituperado mi bien. Necesitamos mucho amor y mucha sabiduría de lo alto, saber cuándo y cómo explicar a nuestros hermanos lo que estamos haciendo. Pero la otra idea que me parece interesante es que muchos piensan que el bien en versículo 16 es la salvación. Y la persona que vitupera es el de afuera de la iglesia, que ve el conflicto entre los hermanos y dice, mira estos, si no pueden vivir en armonía sobre este asunto, pues, ¿cómo pueden decir que Cristo es Señor y todo eso? Y estamos riéndonos esta mañana porque se me olvidó traer la corbata y tuve que recogerla. Leí que hubo una iglesia que se dividió sobre la pregunta si es bueno o no poner corbata. Si una iglesia va a dividir sobre algo así, ¿cómo pueden decir que están siguiendo al Señor y poniendo las cosas en perspectiva y agradando a Dios? Entonces, si nosotros contendemos sobre opiniones, los de afuera van a tener oportunidad de contender sobre el Evangelio. Van a haber contiendas y no la unidad y la paz. Y debemos recordar que nuestro testimonio al mundo es mucho más importante que cualquier comida, cualquier corbata o ropa, cualquier bebida. Y debemos siempre andar conscientes de esto. Leí de un hombre de India que vino a los Estados Unidos en negocios y se entregó a Cristo. Fue musulmán. Y fue a India cada 3 años a ver a su familia y luego regresaba a trabajar. Y un día la iglesia tenía comida y le ofrecieron una comida con puerco y la rehusó. Y dijo una hermana, pues, tanto tiempo que has sido cristiano y todavía guardas la dieta. Y él dice, no es para mí. Cuando voy a ver a mi familia, antes de entrar en la casa, mi padre me dice, ¿has pasado tus labios, puerco? No puedo testificar a Cristo a mi familia si como el puerco. Entonces no voy a comerlo. O sea, él puso el amor de su familia y el bienestar de sus almas antes de su libertad, comer algo que no era inmundo para el cristiano. Esa es la actitud que necesitamos. Y por eso llegamos al versículo 17, que yo creo es el principal grande de todo y que debemos recordar cuando estamos
discutiendo qué es lícito, qué no es lícito para cristiano y cosas así. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo todavía está hablando del Evangelio esencial, pero aquí usa el término el reino de Dios para recordarnos que cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de Jesús gobernar, reinar en nuestras vidas. El reino de Dios, negativamente, no es que el cristiano coma o no coma ciertas comidas. No es que el cristiano toma ciertas bebidas y no otras. No es que el cristiano ponga cierta ropa y no otras. No es que el cristiano fuma o no fuma, sea lo que sea. Me siento muy malo. Oigo de vez en cuando, un hermano digo, pues yo no hago esto porque yo soy cristiano. Y no me gusta, no es que lo critico por no hacerlo, no me importa si lo hace o no. Pero cuando dice no lo hago, no como esto porque soy cristiano, no tomo esto porque yo soy cristiano. Entonces la gente piensa, seguir a Jesús es obedecer ciertas reglas. Y primero piensan, pues no me gustan las reglas. Y segundo, piensan, si guardo las reglas, entonces soy cristiano, aunque no es lo que yo hago que me hace cristiano. Imagínense alguien de los romanos diciendo, nosotros no comemos carne porque somos cristianos. ¿Cómo va a ayudar esto a un hombre perdido? Encontrar y ver que la salvación es por fe en Jesucristo. Es cierto que voy a evitar ciertas cosas de mi vida porque sirvo a Cristo. Pero si alguien me ofrece algo que no voy a tomar o beber, puedo decir, pues gracias, pero no. Y dejarlo así. Porque en verdad, si queremos explicar por qué no lo hacemos, nuestra explicación debe guardar una media hora más, como este sermón, para decir que aunque es lícito, no es de provecho. Otro ejemplo. He oído esto también y me hace sentir mal. Pues este domingo tengo que ir a la iglesia. Pues es lunes, tengo que ir al trabajo, sí. Es necesario, pero domingo puedo ir a la iglesia, puedo unirme con mis hermanos porque quiero. O sea, la diferencia es grande en nuestra actitud. Cuando Cristo gobierna mi vida, es cierto que voy a hacer cosas diferentes que antes. Pero los cambios deben ser positivos más que negativos. Y otros deben ver más bien en mi vida que notar las cosas malas que dejo de hacer. Y por eso, no deja el reino no es, pero dice lo que el reino es. Dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que debemos desear, que la gente
fijan en nosotros cuando saben que somos cristianos. Aquí es un hombre que confía en la justicia que Cristo da y no confía en su propia justicia. Aquí es un hombre que es gozoso en el Señor, feliz todo el tiempo. Aquí es un hombre que tiene paz en toda situación. La justicia, en este versículo probablemente primero es una referencia a la justicia que recibimos de Dios. Como Pablo dijo en capítulo 1, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, mas el justo por la fe vivirá. La justicia del Evangelio es una justicia primero que Dios nos da. Y por esto, no estoy viviendo por reglas para serme cristiano. No me considero más recto que usted. No estoy mirando a Jesús para mi justicia con Dios. Estoy mirando a la sangre de Cristo para que me justifica en el día del juicio. Me veo como pecador, pero a Cristo como el amigo de pecadores y salvador de los pecadores, a todos los que vienen a Él. Ustedes deben ver en vuestras vidas que el Evangelio es de Jesucristo y nuestro enfoque es Jesucristo y no reglas, estilos de vivir, cosas así. La manera en que vivimos debe elevar los ojos de los hombres a Dios y no decir, pues, este hombre es curioso porque tiene una dieta estricta y tiene ropa diferente y todo eso. No estoy diciendo que la fe no debe impactar cómo nos vestimos, debemos ser modestos, o que comemos, no debemos tener exceso en nada. Pero esto es un asunto al lado, la cosa primero es Jesucristo. La justicia que Él nos da, esto debe llenar nuestras vidas. Y si se manifiesta en la vida. Segundo, la paz. El reino de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas, no causa contiendas entre hermanos. No es decir que nunca tenemos diferencias de opinión, pero no contendemos. O llegamos a un acuerdo, o tenemos el acuerdo no dejar que esto importe. El reino de Dios, el gobierno de Dios nos enseña a vivir en armonía, confiando que Cristo va a juzgar cada uno de nosotros y entonces lo que importa es que yo vivo conforme a mi conciencia y no de otra persona. Y la falta de paz quiere decir que yo me he desviado del camino o que nosotros hemos desviado del camino y perdido la vista del reino. Porque el reino produce paz, no contiendas. Y digo, cuando hay contienda, normalmente los dos andan malos, no uno. Luego gozo en el Espíritu Santo. Cuando andamos por fe en la luz de la palabra, el gozo del Espíritu Santo llena nuestros corazones. Y cuando somos unidos como hermanos, el gozo del Espíritu Santo llena nuestra amistad y nuestra unión.
Pero si dejamos que el diablo nos divida, especialmente sobre asuntos no esenciales, entonces desaparece el gozo y en su lugar se encuentra amargura y pleitos y aún odio. El reino no es comida y bebida y tales cosas. Necesitamos guardar perspectiva. Hay cosas mucho más importantes que preocuparnos. ¿Qué debo comer? ¿Qué debo beber? ¿Qué día es? Es amar a Dios cada día con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si estoy metido en estas preguntas, sí tienen su lugar, pero si me consumen, entonces he perdido perspectiva y he olvidado que es el reino de Dios. El reino es una relación con Dios. Es caminar con Él que es santo, santo, santo. Es servir Él que es mi maestro y mi Señor. Es amar a Él que cuando yo era su enemigo, Él murió por mi pecado. Me llamó de las tinieblas a la luz. Levantó mi alma de muerte espiritual a una esperanza viva. Es andar con Él que me ha prometido un hogar eterno donde voy a morar con Él, donde no hay pecado y no hay ningún maldad que se causa por el pecado. Esto es lo que es el reino. Quiero preguntar a ustedes que están escuchando este mensaje. ¿Han entrado en el reino por arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio? Cristo vino diciendo, arrepentir porque el reino del Señor es cerca. La única manera en que podemos entrar en el reino es por arrepentirnos de nuestros pecados, que son muchos, y recibir la justicia que Cristo nos da por medio de su muerte en la cruz. Y habiendo entrado en el reino, estás andando por fe, guardando los ojos en Él, que es amigo de los pecadores. Juzga a ti mismo y no a tu hermano. Decida por gracia no poner ningún tropiezo ante otro por las decisiones que tú haces. Y si la pregunta dice, ¿por qué haces así? Explica por la Escritura que es lícito lo que estás haciendo o arrepiéntete y deja de hacerlo. Si alguien pregunta, ¿por qué no haces esto? Manifiesta que estás buscando agradar a Dios por no ofender a otros. La justicia de Dios debe producir justicia en tu vida. Que la seguridad que Cristo vive en ti y te gobierna, llene tu corazón con paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que señala que andamos en Cristo, andamos en el reino. Cuando estamos confiando en Él para la justicia, y esto está produciendo en nosotros paz y gozo en el Espíritu. Y si andamos así, vamos a hacer que todas nuestras decisiones son basadas en lo que es mejor para el reino y no necesariamente lo que el yo quiere. Que el Señor nos ayude a andar así. Vamos a ver.
oh Señor, que recordamos siempre que es servirte y honrarte y obedecerte. Y que busquemos no permitir nada interrumpa nuestra relación contigo y así nuestro gozo y paz. Que seamos sabios para no ofender, para no poner tropiezo entre otros y que siempre busquemos el bien de todos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.